Buenos días. El día de hoy vamos a empezar a desarrollar los videos que serán como ejemplo para que ustedes puedan resolver sus ejercicios y subirlos a la plataforma de Classroom como parte de sus evaluaciones y de su desarrollo de sus aprendizajes. Primeramente, tenemos que explicar qué es la dilatación. La dilatación es el incremento ya sea de longitud, de área o de volumen. Y es debido a que cuando se suministra calor, que es energía, esta energía impacta directamente sobre las moléculas que componen a los materiales. Las moléculas al absorber este calor, que es energía, empiezan a generar una vibración mayor de la que estaban a cierta temperatura, empiezan a vibrar más. Esta vibración finalmente se traduce en un incremento de longitud, en el caso de que se trate de cuerpos que son largos, un incremento de área en el caso de que sean materiales o cuerpos que tengan mayormente una superficie, y también en un incremento de volumen en aquellos cuerpos o materiales que presenten una forma volumétrica. Eso es la dilatación. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo sobre dilatación lineal, en el cual se habla de objetos que son predominantemente largos. Voy a requerir que tengan a la mano su cuaderno, que tengan su libro, que tengan su calculadora, porque vamos a empezar a resolverlos. Entonces, el primer problema que vamos a poner como ejemplo se refiere a dilatación lineal. Entonces, yo ya escribí aquí la resolución para ahorrar tiempo, porque los videos que son muy largos tardan mucho tiempo en subirse al internet o a la red. Bueno, entonces el primer ejemplo consiste en esto. Se trata de un riel que es de fierro, que tiene una longitud de 15 metros al inicio del problema. Y en ese momento, la temperatura a la que se encuentra ese riel es de 3 grados Celsius, una temperatura baja. Pasa el tiempo y a lo largo del día la temperatura se incrementa hasta llegar hasta 26 grados Celsius, que lo tenemos aquí como temperatura final. Es decir, al principio temperatura inicial 3 grados Celsius, después de un rato temperatura final 26 grados Celsius. Vamos a requerir utilizar la información que viene en el cuadro de coeficientes de dilatación lineal, que está en su libro y que también está en el cuestionario que se les asignó a resolver como parte de la actividad 1 de esta nuevo periodo de evaluación. Y entonces identificamos otra vez al principio longitud inicial 15 metros, la longitud final, que es lo que vamos a tener que calcular, se refiere cuánto va a medir cuando la temperatura se haya incrementado, y como ya habíamos dicho, después de incrementarse la temperatura, que significa una absorción de calor por parte del riel, va a llegar a 26 grados Celsius, al inicio estaba a 3 grados Celsius, y el coeficiente de dilatación del hierro o del fierro del que está hecho este riel es de 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Estas son sus unidades. Esto viene en notación exponencial porque son cantidades sumamente pequeñas. Y este dato pueden corroborarlo en su tabla de dilatación lineal que les pedí que copiaran dentro de su cuestionario. Entonces, la fórmula para la longitud final es así: longitud final es igual a la longitud inicial, todo esto multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que a su vez multiplica la temperatura final menos la inicial. Esta es la fórmula que ya está dada, ¿sí? Aquí es importante considerar que esta fórmula está diseñada para manejarse en metros. Si a ustedes les dan pulgadas, les dan pie, les dan kilómetros, etcétera, lo primero que tienen que hacer, como lo hemos visto en multiplicidad de ejemplos en la clase, hay que transformarlo primero a metros para poder utilizar la fórmula. Entonces, si tomamos la fórmula y sustituimos cada uno de estos valores que ya los tenemos de este lado, la longitud inicial son 15 metros, aquí está. Seguimos la fórmula, este es un número 1 que queda igual, más alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal en este caso del fierro, que es 11.7 por 10 a la menos 6. Aquí lo tenemos, alfa, 1 sobre grados Celsius. La temperatura final, 26 grados Celsius, menos la inicial, que son 3 grados Celsius.
Ponemos todo esto aquí escrito, lo introducimos a la calculadora que ya sabemos cómo hacerlo. Recuerden que lo van a poner exactamente como está ahí. El exponencial yo ya les he explicado también con ejemplos cómo se hace. Aquí lo que van a hacer, no van a poner por 10, simplemente van a poner 11.7 exponencial, que viene en su calculadora hasta abajo, o la otra tecla que viene en otras calculadoras que dice x 10 a la x, y le ponen a la menos 6. Ya no tienen que poner por 10. Si ustedes aprietan esa tecla, ya significa que está por 10 a la el exponencial que ustedes quieran poner. Y lo van a poner así. Háganlo, saquen su calculadora, tecleen, verifiquen, y finalmente el resultado va a ser este. A lo largo de todo este tiempo que hemos estado llevando las materias de física, yo les he dicho, manejen 4 decimales. Ajá. En este caso tenemos una excepción. ¿Por qué vamos a tener una excepción? Porque los resultados que se presentan como dilatación son muy pequeñitos. Si nosotros cortáramos aquí los 4 decimales, en algunas ocasiones la dilatación queda ya dentro de estos decimales, entonces no tendríamos ninguna dilatación. Entonces, como excepción, en este caso de problemas de dilatación, ya sea lineal, superficial o volumétrica, vamos a poner todos los decimales. Esto sería finalmente cuánto va a medir el riel cuando la temperatura ya está a 26 grados Celsius, que es 15.00400365 metros. Es decir, toda esta parte es lo que se incrementó como parte de su longitud. Y dentro de este problema también hay que calcular la dilatación. La dilatación es cuánto se incrementó, y esto se va a calcular con delta L. Delta L es la dilatación, o incluso puede ser una contracción. En caso de que la temperatura disminuya, tendríamos una contracción. Por ejemplo, si al inicio el riel estuviera a 26 grados Celsius y después disminuye la temperatura a 3 grados Celsius, tendríamos una contracción, no un incremento. Bueno, entonces la dilatación va a ser exactamente cuánto va a cambiar de longitud, y se va a obtener restando la longitud final que obtuvimos, que está de este lado, menos lo que medía inicialmente, que es 15 metros. Al hacer la resta, obtenemos esta cantidad en metros, que significa la dilatación o cuánto se incrementó su longitud. Ok, bueno, decirles, también voy a tomar en cuenta que ustedes tengan estos problemas en su cuaderno, con el enunciado y con la resolución. También va a ser parte de una evaluación. Entonces, por eso les pido que lo pongan dentro de su libreta y después me lo manden por fotos. Ya les mandaré yo el día en que me lo tienen que entregar. Gracias.